Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast que tenemos en Tercera Vía. Hoy tenemos un tema muy importante que ha estado pues en últimas fechas en los medios de comunicación nacionales y en los círculos de la política y tiene que ver pues con el papel del Instituto Nacional Electoral en la democracia en nuestro país y qué es lo que sucede en esta, digamos, relación que ha sido bastante distante, incluso de fricciones con el gobierno federal a últimas fechas. Entonces platicaremos un poco de la historia y la importancia del árbitro electoral en nuestro país. Realmente se necesita que desaparezca, realmente se necesita una transformación y para esto me acompañan dos especialistas en el tema a quienes agradezco pues que estén hoy con nosotros en Tercera Vía. Alex Ricardo Caldera Ortega, él es profesor del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Es doctor en investigación en ciencias sociales, mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y tiene como líneas de investigación principales el proceso político en torno a las políticas públicas, la gestión del agua y el desarrollo local. Alex, muchas gracias y bienvenido. Gracias por participar con nosotros en Tercera Vía. Gracias, Anayeli, y un saludo a todos nuestros escuchas y a Nicolás. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Nicolás Losautero. Él es profesor e investigador de la Flaxo México, donde coordina la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Y bueno, pues su más reciente publicación es el libro colectivo sobre integridad electoral en perspectiva global, del que es editor y coautor. Y también pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene pues muchas más publicaciones relacionadas también con la democracia, con la importancia de las instituciones y sobre todo de las instituciones electorales. Bienvenido, doctor Nicolás, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias. Quisiera iniciar este podcast de Tercera Vía recordando un poco, doctor Nicolás, los orígenes del Instituto Nacional Electoral, pues no ser tan amplios pues en la historia, el origen de lo que fue el Instituto Federal Electoral, cómo ha contribuido a la democracia en nuestro país. Hace un par de días platicaba con una persona que me decía, pues es que al final el Instituto Nacional Electoral sale o surge como una petición también por parte de la sociedad civil, por parte de la propia oposición, porque pues en México prácticamente no existía la democracia, ¿no? Y era el gobierno federal quien estaba organizando las elecciones, es decir, era juez y parte, pero además era el actor principal, porque desde la presidencia de la República se decidía quién iba a ser el candidato, quién iba a ser el presidente, y además organizaban las elecciones. Pero luego de la famosa caída del sistema y de toda esta convulsión que se da en nuestro sistema político, pues se crea lo que fue en su momento un organismo que se intenta que sea independiente al gobierno federal, pasa por el IFE y ahora tenemos el Instituto Nacional Electoral. Pero ¿cómo fue, doctor Nicolás, esta creación o este surgimiento de lo que hoy se cristaliza en el INE? Si inicia... Exacto, ok. Bien, decía, bueno, a ver, el origen del INE lo podemos identificar en la reforma constitucional, en la reforma legal del año de 2014, que es, como prácticamente todas las reformas que han ocurrido en los últimos 30 años, en especial la que da origen al Instituto Federal Electoral en los años 90, son petición de las oposiciones, son iniciativa o bien de los partidos que se han sentido agraviados en uno o varios procesos electorales anteriores, o simplemente de los partidos perdedores que sin necesariamente alegar algún agravio identifican algún problema del sistema electoral y proponen una transformación. En 2014, deben recordar quienes nos escuchan que estábamos en el contexto de un gran acuerdo político nacional que habían suscrito los tres principales partidos políticos de entonces, el PRD, el PAN y el PRI, que tenía la titularidad del Ejecutivo, era el Pacto por México, que en materia electoral implicó el acuerdo para llevar adelante una reforma que había sido especialmente solicitada años atrás por el PAN, pero también secundada por el PRD, y que consistía en que se tratara de sustraer de la esfera local, es decir, del campo de intervención de los gobernadores,
los cacicazgos locales, incluso los partidos políticos a nivel estatal, algunos grupos de poder en ese plano, sustraer de esta esfera la decisión de la integración de la autoridad electoral local y operar además no solo con una autoridad local nacionalmente elegida, sino con leyes que fueran nacionales, no leyes generales, y que hicieran obligatorias ciertas pautas y ciertos estándares de conducta a los partidos, a los candidatos, a la autoridad electoral, que no se fijaran en cada estado, sino que fueran comunes para todo el país. De hecho, la primera demanda del PAN y el primer acuerdo del que tenemos noticia en el Pacto por México es que van a desaparecer las autoridades electorales locales, a lo cual hay una oposición de los gobernadores del PRI, y tras una negociación se llega al sistema que actualmente tenemos, que esencialmente en lo que consiste es en autoridades electorales que son nombradas a nivel nacional en el INE, es decir, los consejeros del INE nombran a los consejeros de cada estado, leyes nacionales que regulan aspectos de la competencia, como por ejemplo la fiscalización de gastos de precampaña y campaña, la publicidad en radio y televisión, y que uniforman en un solo estándar la competencia electoral. Entonces, el INE es una vuelta de tuerca que centraliza, que nacionaliza los procesos electorales a petición de la oposición, especialmente el PAN y el PRD, en donde entonces estaban muchos de los actuales dirigentes de Morena, que piden, repito y resumo, sustraer de la esfera local la conducción de las elecciones estatales y pasar esa conducción a la esfera nacional con una intermediación local que son los órganos públicos locales. Ese yo diría que es el origen de esta actual autoridad electoral, que sigue obviamente teniendo funciones nacionales, que incluso tiene algunas más de las que tenía antes de 2014, y que también una característica con la que concluiría por ahora, y que me interesa mucho subrayar, es que se tratan de cambios legales que son impulsados por la oposición. Es decir, desde 1990, después de la controvertida elección de 1988, hasta la reforma electoral de 2014, el motor de las transformaciones electorales legales han sido las oposiciones. Y eso es algo interesante de decir porque pareciera que en este momento la probable reforma electoral que discutimos tendría como principal característica no provenir de las oposiciones, sino del gobierno. Muchas gracias, doctor Nicolás, por esta, digamos, breve explicación y evolución de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral. Y es justamente esto lo que llama la atención, ¿no? Que esta propuesta, esta reforma no viene de la oposición, sino que viene del propio gobierno. Yo revisaba algunas estadísticas de uno de los libros en los que participó el doctor Nicolás y se señalaba pues que justamente el gobierno, el partido en el gobierno es el quien llega a ser en ocasiones el que menos respeta las reglas electorales y llega a ser el más sancionado. Y ahora ha sido tan sancionado el partido en el gobierno, ha sido tan sancionado Morena, y además de cuestiones que ya se venían de antaño, pues que prácticamente ha terminado por fracturar esta relación. Ahora, yo le preguntaría a Alex, en esta evolución que nos platicaba el doctor Nicolás y cómo estaba actuando o cómo está actuando actualmente el Instituto Nacional Electoral, ¿tú realmente crees que es necesario, pues ya no sé siquiera si mencionar desaparición, sino transformación? Porque la desaparición, pues evidentemente, digo, sería pues dar como un retroceso, ¿no? O dame tu punto de vista de estas dos cosas, una posible desaparición o una posible transformación, qué tan bueno, qué tan benéfico es, cómo afectaría a la democracia y sobre todo si realmente hace falta un cambio de fondo. Mira, yo creo que esta última reforma en la que se centró Nicolás, principalmente, además de nacionalizar, pues, o más bien, producto de esa nacionalización de las elecciones, esa centralización de la administración, sobrecargó al propio Instituto Nacional Electoral de responsabilidades que inclusive también son parte de la explicación
del desgaste que tiene a los ojos de quien pide las reformas, precisamente, esta situación pues que genera desconfianza. Particularmente en el tema, por ejemplo, de fiscalización y en el problema, en el tema, por ejemplo, de atracción de procesos estatales, ¿no? En casos especiales o específicos, eh, sobrecargó pues muchas de las responsabilidades del propio Instituto Nacional Electoral, y sobre todo hizo que interviniera en muchas fases, de alguna manera sobrepasando esa función meramente de árbitro, sino también a veces de juzgador, ¿no? Es decir, de tribunal que derime pues finalmente controversias o aplica directamente las sanciones a los jugadores. En ese sentido, yo creo que es precisamente lo que incluso los propios consejeros electorales, yo lo he escuchado en voz del propio presidente Lorenzo Córdoba, decir que parte de esta sobrecarga, ¿no? Y esta, de alguna manera, pues responsabilización, de alguna manera cargada a la autoridad electoral, sí debiera de alguna manera revisarse. En ese sentido, pues bueno, obviamente las instituciones, pues siempre, pues nunca son perfectas. Efectivamente, el motor del cambio ha sido precisamente la desconfianza política, ¿no? Siempre en torno a procesos electorales específicos, ¿no? O sea, son resultados ex post de esos resultados, ¿no? Desde su origen en 1990, la posterior de 1996, importante, pues estoy saltándome algunas otras, por ejemplo la del 94, pero lo importante es la del 96, que llamó la llamada ciudadanización de los órganos electorales, y bueno, después en 2007, después de no, después en 2004, después de la elección de 2003 hubo, ¿no? En 2006, 2007 hubo otra gran reforma producto de esa elección pues tan cerrada de que precisamente compitió Andrés Manuel López Obrador con Felipe Calderón, sobre todo en el modelo de comunicación política, y la de 2014 que nos narraba Nicolás, sobre todo con ese tema de posibilidad de atracción, ¿no? de las elecciones de los organismos electorales y su participación en la designación de las mismas autoridades. Entonces, efectivamente, esa parte, por muchos hay coincidencia de que es necesario revisar. Ahora, el modelo de organización mediante una autoridad electoral autónoma del gobierno, yo creo que esa tampoco debiera estar en discusión, aunque ahí es donde están de alguna manera el tema controversial, ¿no? Porque aunque no lo se ha dicho abiertamente, el presidente ha sugerido que es necesario, porque el gobierno es otro, un gobierno que es confiable por naturaleza, ellos pudieran organizar las elecciones. Claro que eso yo creo que pues sí es muy difícil que eso suceda así. Yo creo que sí sería un retroceso a la ingeniería electoral mexicana y a lo que ha significado pues precisamente las vías por las cuales se ha transitado el tren del cambio político en México, ¿no? Que es precisamente la autonomía de la autoridad electoral. Muy bien. ¿Qué opina usted, doctor Loza, de esto que acaba de decir Alex respecto al tema de la fiscalización? Que las últimas declaraciones del presidente no van tanto en el tema de la fiscalización o la sobrecarga o la sobrepasar las responsabilidades que ahora tiene el INE. Las últimas declaraciones, decía el presidente, es cosa que haya profesionales íntegros y honestos. Los que están ahora firmaron el fraude del 2006 avalando la elección y la traen contra nosotros desde entonces. Es fobia. Hay que buscar gente íntegra y recta. Como decían los liberales, la arrogancia de sentirse libres. Es decir, pues se está proponiendo un cambio más, no sé si político o no sé, a congraciar la idea que tiene el gobierno federal de decir, pues también lo que señalaba Alex, nosotros pues somos incorruptibles y es un gobierno verdadero. O sea, pareciera que la opinión de los especialistas, como lo que vamos a escuchar de Alex, pues tiene que ver más con las responsabilidades del INE y no como el decir los consejeros están vendidos o son corruptos. ¿Qué opina usted de esto? Sí, a ver, yo primero trataría
de responder si el presidente de la República y Morena tienen una propuesta para el INE. Y a mí me parece que eso es bastante difícil de reconocer. Es decir, han hecho distintas propuestas, digamos, la consigna del momento, tanto de Félix Salgado como incluso la llegó a decir el presidente de la República, fue desaparecer al INE, que haría pensarnos que quieren un modelo de organización electoral en manos del gobierno, como lo fue hasta antes de 1990 en México con la Comisión Federal Electoral, que era un organismo que dependía de la Secretaría de Gobernación y que la última elección que organizó precisamente estuvo a cargo de Manuel Bartlett. Pero así como han dicho eso, también han planteado de una manera quizá más repetida que de lo que se trata es de abaratar nuestras elecciones. Y cuando se van por esa línea, pues realmente tocan aspectos en donde los ahorros que se podrían obtener son muy pocos, que tienen que ver con los sueldos de los más altos funcionarios, porque la función electoral propiamente, los costos de la función electoral, son los que son, y no importa quién los haga, es decir, no importa si lo hace el organismo local, el organismo nacional o una nueva autoridad, vamos a pensar, hacer un padrón electoral como el que hace el INE, pues es muy costoso, y eso representa aproximadamente el 15% de sus gastos, y mientras no tengamos una cédula nacional de identidad, pues la credencial de elector es prácticamente el documento de identidad oficial en este país. Entonces, digamos, cuando se habla de ahorros, pues puede hacerle más sentido a la gente, pero es difícil saber ahorros en qué y hasta dónde, porque finalmente, quiero poner un ejemplo, algunas de las medidas que se toman en estas elecciones, como son las boletas electorales, se producen con las características que se producen debido a la desconfianza entre los partidos. Se han hecho reglamentos y especificaciones que obligan a que tengamos unas boletas electorales que son prácticamente billetes infalsificables. Y eso cuesta hacerse. Si, por ejemplo, mudáramos a un modelo de voto electrónico, que es mucho más barato, enfrentaríamos seguramente un problema de confianza entre los partidos. Tan es así que ahora que el INE ha aprobado hacer una pequeña muestra de prueba en Coahuila y Jalisco de voto electrónico para esta próxima elección, precisamente Morena impugnó la decisión incluso ante el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, por el lado del ahorro, ahorrar implica hacer más simples algunos procedimientos, y hacerlos más simples implica también tocar el botón de la desconfianza. Entonces es difícil que por esa vía tengamos una idea de lo que quiere Morena. Y por otro lado está esta petición muy precisa de juicio político a los consejeros Murayama y Córdoba, que yo creo que realmente es la intención, es el propósito, es el deseo del presidente de la República. Quizá cobrándoles una factura que efectivamente ellos pues pagaron, o más bien dicho, usaron en el 2006. Ciro Murayama en aquel entonces no era consejero, Lorenzo Córdoba tampoco, pero ambos firmaron un desplegado expresando su punto de vista, que era el punto de vista de muchos mexicanos, de muchos especialistas, acerca de la elección de 2006, y en donde esencialmente decían pues, que no había habido un fraude por parte de la autoridad electoral para beneficiar a un candidato. Eso parece que López Obrador lo tomó como una afrenta, y parece también que López Obrador es un hombre de venganzas. Y por eso está pidiendo, impulsando este juicio político. Porque también debo decir que se habla de viejos consejeros, de nuevos consejeros, sin percatarse, sin tener claridad en que, por ejemplo, los 4 nuevos consejeros que se nombraron el año pasado, son consejeros nombrados por la mayoría calificada que integró Morena. Es decir, podríamos decir que son consejeros electorales de Morena. El diseño institucional del INE está precisamente pensado para eso, para que distintas mayorías legislativas nombren parcialmente integrantes del Consejo General. Entonces tenemos ahora integrantes del Consejo General
nombrados por una mayoría de Morena, integrantes del Consejo General nombrados por una mayoría multipartista PRI, PAN, PRD, integrantes incluso en donde el PRD no dio su voto a favor. Y entonces tenemos una composición bastante plural. Y sin embargo, estos 4 consejeros, por ejemplo, han votado en el mismo sentido que el consejero Córdoba y que el consejero Murayama, no los 4, no en todos los casos, pero en algunos casos sí, en otros no, en algunos casos unos consejeros, en algunos otros, dando cuenta de la naturaleza técnica de muchas de estas decisiones. Y entonces, realmente no encuentro sentido, no encuentro fundamento a esta petición en función de los votos y de la actuación de los consejeros. Me parece que la única razón clara, visible, que se puede reconocer es revancha política del presidente contra estos 2 consejeros, y lamentablemente podría haber una intención adicional, que yo creo que hay muchos elementos para al menos pensarla, que es que al presidente de la República y a la mayoría de Morena no le gustan los órganos autónomos del Estado, no le gustan los límites constitucionales y legales, no le gustan los órganos de control, y trata, como lo han hecho otros presidentes, pero quizá con mayor énfasis y pasándose más límites, de capturarlos, de debilitarlos y de ponerlos en una lógica de, pues si no sumisión absoluta, sí al menos de bastante sintonía con los intereses de la mayoría. Yo creo que el INE, ya con esto concluyo esta parte, claro que puede mejorar en muchos aspectos, hay muchos problemas que podemos diagnosticar y proponer modificaciones, pero en el fondo creo que lo que tenemos que responder primero es qué tipo de modelo de administración electoral queremos. El que tenemos, que ha sido, digamos, un modelo que tipifica conductas indebidas, genera sanciones, genera un aparato de control y de monitoreo muy complejo y muy costoso. Eso es por lo que han optado los partidos. Digamos, en 2006, el famoso cállate chachalaca de López Obrador se tradujo posteriormente en una reforma electoral que precisamente impide a las autoridades gubernamentales hablar de sus logros en periodo electoral. Esa es la base legal, digamos, de que ahorita López Obrador no pueda hablar de los logros de su gobierno. Una reforma que ellos impulsaron en 2006-2007. Y la fiscalización tan estricta que tenemos ahora y que llevó a negarle el registro a 2 candidatos a gobernador de Morena, es una reforma, es una sanción que se originó en una petición también de López Obrador y del PRD entonces, tras la elección de Peña Nieto, el famoso caso Monex, en donde se presume que hubo dinero ilegal y se rebasaron los topes de gastos de campaña. El PRD mete una controversia ante el tribunal dice, sí podríamos sancionar, pero necesitamos un dictamen de fiscalización, y ese dictamen de fiscalización llegó un año después, cuando Peña Nieto ya era presidente, y la conclusión entonces fue que se necesitaba hacer una fiscalización en tiempo real, con sanciones, digamos, inmediatas y fulminantes, como es la de negarle el registro a un precandidato que no entregó informe. Esa sanción nace en la reforma del 14, tras el conflicto del 12, así como la de silenciar a las autoridades nace en la reforma de 2007, tras el conflicto de la elección de 2006. Entonces, si vamos a seguir en ese modelo de tipificación de delitos y sanciones, va a seguir siendo cada vez más y más caro, y pareciera que es lo que satisface la desconfianza de los partidos, o podríamos mudar, lo cual me parece muy difícil, aunque deseable, a un modelo de liberalización de muchas de las fases de la contienda electoral, como ocurre en muchos países democráticos, incluso quizás hasta de descentralización de la autoridad. Yo pongo un ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene una autoridad electoral central. Cada estado, en la figura de su secretario de gobierno, tiene a la autoridad electoral federal y local cuando hay periodo electoral. No hay prácticamente oficinas estables de asuntos electorales, pero es una democracia vieja en donde las partes confían. La primera, digamos, dosis de desconfianza vino ahora precisamente con Donald Trump, pero no ha sido la norma. Y lo que tenemos son que las nuevas democracias tienen autoridades administrativas electorales
fuertes y especializadas como el INE, y hablo de las democracias latinoamericanas, los países de Europa del Este que se democratizaron a principios de este siglo, generaron autoridades electorales centralizadas, y las viejas democracias tienen autoridades descentralizadas, no necesariamente especializadas, no tan costosas, pero pues basta con decir esto para saber en dónde se sitúa México. Puntos bastante importantes que retomo así rápidamente, el asunto de cómo un discurso que emana, por ejemplo, del gobierno y que se repite todos los días puede generar esa percepción entre la ciudadanía, el hecho de abaratar las elecciones. Si tú le dices a la gente, pues nos vamos a ahorrar mucho dinero, necesitamos abaratar las elecciones, todo va a ser mejor si cambiamos de modelo y que no sea el Instituto Nacional Electoral, vamos a ahorrar, pero pues hay que escuchar evidentemente a los expertos para explicarle a la gente pues que no es tan sencillo como abaratar las elecciones, por todo lo que usted ya ha explicado, que ese punto me parece importantísimo y que aún y cuando se vaya repitiendo este tema de abaratar, pues también se ha dejado en evidencia que el tema suele ser más o llega a ser más político por las propias declaraciones del presidente, donde dice desde el 2006 ya la traían contra mí, cuando usted, doctor Nicolás, nos está recordando pues que los dos consejeros a los que se ha señalado ni siquiera formaban parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que el año pasado, cuando con 399 votos a favor, incluidos los de Morena, se nombra a los 4 consejeros, 2 hombres y 2 mujeres, Mario Delgado declara pues que no eran candidatos de nadie, que habían sido pues simplemente electos por sus capacidades, y hoy el discurso pues se cambia completamente. Ya prácticamente estamos en la recta final, tendría una pregunta para el doctor Nicolás y una para Alex Caldera para finalizar. Esta pregunta que le hago al doctor Nicolás se la hice hace un momento también a Alex, en el sentido de que cuando se habla de evaluar a los órganos electorales, se habla de la legitimidad y de la calidad de las elecciones. ¿Cómo puede afectar estas diferencias, o hay quienes le llaman ataques directos al Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo puede afectar el papel del INE y cómo pueden afectar estas elecciones? Estamos en pleno proceso electoral. ¿Qué pasaría con el día después de las elecciones, cuando no le gusten los resultados a alguien? ¿Qué es lo que va a pasar contra el INE? Ya vimos una manifestación y declaraciones muy duras de Salgado Macedonio en contra de las y los consejeros. ¿Cómo cree que está afectando o cómo va a afectar al proceso electoral y al órgano electoral todo esto que está sucediendo en plena elección a gubernaturas, alcaldías, diputaciones federales, las elecciones más grandes, doctor Sí, Lozano? bueno, a ver, yo creo que lo que podemos ver con claridad es que el partido mayoritario, o sea, Morena y el presidente de la República, quisieran un INE sintonizado con su perspectiva de lo que debe hacer la autoridad electoral. No quiero usar, y deliberadamente traté de ser cuidadoso, la palabra de sometido. Es decir, asumo que a lo mejor ellos tienen una idea de democracia y de administración electoral legítima, pero que esencialmente implica una suerte de comunión con el INE. Como esa comunión no existe, y quiero poner un ejemplo, el presidente dice, yo tengo derecho a hablar, yo tengo derecho a decir cuáles son los logros de mi gobierno. Es un derecho humano, prácticamente así lo plantea. Y entonces cuestiona que el INE le pida que no lo haga porque hay una ley que lo obliga a no hacerlo. Y el tribunal incluso lo ha ratificado. Entonces ahí hay una divergencia de lo que dice la ley y de lo que debe ser la autoridad. Entonces pareciera que el presidente y Morena quieren una autoridad que concuerde con su lectura de las cosas y que dijera en este caso, claro, que se hable de los logros de este gobierno porque estamos en una transformación sin paralelo en la historia de México, y entonces debe dejársele al presidente de la República hablar. Como eso no sucede, y como tenemos un presidente de la República muy popular, un partido mayoritario con un amplio respaldo, capaces de imponer una narrativa pública de lo que está pasando en el país, lo que vamos a ver es que cuando la autoridad electoral tome una decisión que no le guste a Morena, Morena va a poder movilizar a los votantes, movilizar a sus simpatizantes en contra de esa autoridad electoral. Lo estamos viendo en este momento en el tema precisamente de Félix Salgado Macedonio en particular, con amenazas incluso a la integridad
a la privacidad del consejero Lorenzo Córdoba, algo que debería ser inaceptable y condenado por el presidente. Pero así como estamos viendo esas amenazas, esa movilización de la parte que no se siente satisfecha con las decisiones de la autoridad electoral, podemos verlas más en cualquier momento, en un debate en el que ellos no estén de acuerdo en las decisiones administrativas que se tomen, si hay, digamos, un resultado en el programa de resultados electorales preliminares el día de la elección, y como yo tampoco soslayo que se trata del partido mayoritario, con apoyo real, con una capacidad, como lo dije hace un momento, de proponerle a la población y de que la población comparta su narrativa, entonces sí creo que estamos ante el riesgo real de que cualquier decisión que no le guste al presidente, que no le guste a Morena, sea impugnada no solo en los tribunales, tal vez ni siquiera en ellos, sino en las calles, utilizando su mayoría y su fuerza, digamos, de movilización para forzar finalmente una reforma que remueva consejeros y que ponga consejeros que compartan el punto de vista del presidente. Muy bien, muchas gracias. Alex, retomo una palabra que decía hace un momento el doctor Loza, el riesgo. Preguntarte, ¿tú ves algún riesgo, no solamente en este tema electoral que ya hemos platicado a fondo contigo y la transformación o modificaciones o ataques ante el INE, sino ves algún riesgo respecto a la postura del presidente sobre los organismos autónomos, no solamente el INE, sino también el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información, la Comisión Reguladora de Energía? O sea, ¿ves algún riesgo de esta propuesta de desaparición de los organismos autónomos y algunos otros? Sí, como riesgo existe. Bueno, obviamente es de lo que hemos estado hablando por lo menos en el último año. Precisamente en la desconfianza plantada desde la Presidencia de la República sobre este esquema de organismos autónomos ha ido por el lado del planteamiento de la desaparición o de captura de sus órganos, pues, de representación a través de los nombramientos que se han asumido, ¿no? Ahí donde obviamente se ha podido avanzar, que ha sido en la oportunidad de nombrar consejeros de estos organismos, pues sí, la mayoría de Morena se ha impuesto. Y eso es ya más que evidente. Y precisamente lo que está en juego en esta elección, la mayoría de alguna manera que busca Morena, pues también tendría esa oportunidad electoral, es decir, ya una vez teniendo la representación y obviamente la posibilidad de nombrar a estas autoridades o generar precisamente las reformas que vayan hacia la transformación, desaparición de estos organismos autónomos, ¿no? Todos y cada uno de ellos, de alguna manera, incluido obviamente el INE, como lo hemos venido diciendo en este programa, han obedecido a la necesidad de construir una institucionalidad fincada en una desconfianza que se tenía con respecto a la autoridad y al sistema presidencial mexicano, que de alguna manera, pues precisamente sobre la función de varios de los que hacen estos organismos, pues había una ascendencia y pues obviamente un control desde el gobierno, ¿no? Entonces su creación desde la Comisión de Derechos Humanos, el propio IFE en su momento, ahora INE, o el propio Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información, o los organismos reguladores en materia económica, precisamente obedecen su creación a la desconfianza que se tenía con respecto al poder centralizado que ejerce el gobierno o ejercía el gobierno sobre estas funciones. Pero ya se ha manifestado por parte de este gobierno que, dado que este gobierno es de otra naturaleza en términos de esta bandera de moralidad y de superioridad moral, más bien, pues se cree que ya no son necesarios, ¿no? Porque efectivamente es otro el gobierno y más bien estos organismos autónomos han sido capturados por los intereses de la mafia en el poder, ¿no? Ese es el argumento que lamentablemente se ha estado utilizando, cuando en realidad pues su naturaleza era la contraria, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Alex, retomo una palabra que decía hace un momento el doctor Loza, el riesgo. Preguntarte, ¿tú ves algún riesgo, no solamente en este tema electoral que ya hemos platicado a fondo contigo y la transformación o modificaciones o ataques ante el INE, sino ves algún riesgo respecto a la postura del presidente
sobre los organismos autónomos, no solamente el INE, sino también el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información, la Comisión Reguladora de Energía? O sea, ¿ves algún riesgo de esta propuesta de desaparición de los organismos autónomos y algunos otros? No, es importante que se empiece a hablar de esto y que se empiecen a establecer las reglas para que efectivamente los partidos, desde ahí, se asegure que los candidatos pues estén limpios en este tema. El tema, efectivamente, el problema más bien, es que efectivamente una adición inclusive del partido tiene que darse hasta que los procesos, particularmente judiciales, penales, al respecto estén concluidos para poder generar una decisión pues paralela o más bien que derivada de esto. En ese sentido, obviamente, tiene que ver pues con todo el sistema de procuración de justicia en este país, que efectivamente todavía tiene mucho por avanzar para que efectivamente las acusaciones y los procesos en torno a las mismas, a las denuncias, pues tengan procesos de deliberación y de procesamiento, pues rápido, de justicia rápida y expedita para las víctimas, y efectivamente ya con una sentencia en firme, los partidos políticos efectivamente desde sus reglas internas puedan evitar que candidatos con estas manchas, pues con estas actuaciones indebidas, pues lleguen a ser candidatos y representantes, ¿no? Entonces es una reforma que va más de calado, pues que tiene que ver con el tema de procuración de justicia en este país para hacer más rápido, pues estos procesos. Sí, a ver, 2 preguntas nada más. ¿Ve exageradas yo sé que esto digo es una competencia del Tribunal Electoral y del propio instituto, pero ve exageradas las sanciones, como se ha mencionado, las sanciones de pérdida del registro? 1. Y 2, esta pregunta no la tenía preparada, pero yo como mujer impulsora de la igualdad y defensora de los derechos de las mujeres, quiero preguntarle, ¿hay alguna otra forma de poner una prohibición para que candidatos acusados de abuso sexual o de violencia sexual o de violencia de género no sean o no lleguen a la boleta electoral? Porque ahora la 3 de 3 pues era un documento firmado de buena fe y a decisión de los partidos políticos, y ya vimos lo que ha pasado con Salgado. Son esas 2 preguntas: exageradas o no las sanciones, y ¿hay alguna otra forma que no sea la 3 de 3 y que sea obligatoria? A ver, la primera de las dos, es decir, ¿es exagerada o no la sanción? De acuerdo a la regla actual, es la única sanción que se le puede imponer a un precandidato que no informó claro, y sus que venían gastos de siendo precampaña. impulsados también, como Pero decíamos, desde el también inicio, desde la oposición, y en no nuestro precisamente, modelo de administración y justicia por el partido en electoral el gobierno. cabría la posibilidad también de que reitero el lo Tribunal decíamos hace rato, Electoral un dijera mensaje precisamente que se repetido trata 100 de o una 1000 sanción, veces pues no tanto desde exagerada, una sino más conferencia de bien prensa, desde los contraria diferentes a medios de otros comunicación, derechos porque además parece que básicos de los un discurso individuos, que va bajando a todas como las el estructuras y derecho va a ser diciendo candidato, es que a estos ser votado, organismos, así como los y fideicomisos que entonces desaparecieron estaban llenos de corrupción, son dijera innecesarios, que, por un nos vamos a lado, ahorrar se mucho acepta que hubo recurso una y ese recurso lo violación vamos a a la repartir entre regla las personas que lo más de entre fiscalización las y que personas se le que más imponga lo una multa, necesitan, por pues al ejemplo, final, alta, digamos que de pero que cierta por forma otro es lado vender se un preserva el mensaje, derecho y hay gente que básico del pues individuo lo compra, de pero no es el un mensaje que precandidato a esté ser 100% candidato apegado a y la se le verdad. habilita para competir en la Eh, contienda. Eso lo puede Creo hacer el que ahí, tribunal doctor y no Nicolás, lo hizo. me gustaría que Y termináramos con puede usted nada más. todavía No sé hacerlo si me escucha, porque quisiera esto ha hacerle sido como 2 una últimas suerte de preguntas. ping-pong en el que estamos ahorita Sí, de a ver, regreso 2 al preguntas tribunal nada para la más. resolución ¿Ve última. exageradas Vamos a ver yo sé qué decide. que esto digo es una competencia del Pero, Tribunal digamos, Electoral y del dadas propio las reglas, instituto, pero creo ve que el exageradas INE las hizo lo que sanciones, como tenía se ha que hacer. mencionado, las Y el sanciones de pérdida tribunal del no registro? hizo 1. lo que Y podía 2, hacer. esta pregunta Y no la tenía preparada, el pero yo como precedente, digamos, de mujer esta historia es impulsora de que la los igualdad diputados, cuando y emitieron esta defensora de los ley, derechos de las mujeres, quiero pusieron una preguntarle, sanción ¿hay muy alguna otra forma fuerte de poner y cabe una en la prohibición competencia para de que los candidatos diputados, acusados después de de la abuso experiencia sexual o de de este violencia año, sexual o de violencia modificar de esa género ley? no Eso sean podría ser, por ejemplo, uno o de no los lleguen a la cambios de boleta las electoral? Porque ahora la 3 siempre de 3 pues era un mejoras documento legislativas firmado que de buena hacen las fe y a cámaras decisión de que los podrían partidos hacer en esta políticos, y ya materia. vimos lo que ha Y pasado con luego, en el Salgado. Son tema esas 2 de preguntas: violencia exageradas de o no las género, sanciones, y creo que ¿hay alguna otra yo forma aquí sí que no suscribiría, sea la 3 de digamos, 3 y que sea el obligatoria? modelo actual. Es decir, por un lado, me parece que está bien que sean aquellos candidatos que tienen sentencias en firme, ya sea por violencia,
por incumplimiento de gastos de pensión, que no puedan ser candidatos. Eso creo que es correcto, porque al final también, para mí, defender la presunción de inocencia es importante. Y por otro lado, cuando tengamos candidatos o precandidatos, como en el caso de Salgado Macedonio, que tienen denuncias que han sido incluso detenidas por efecto de su poder y de corrupción política en su propio estado, le toca a la sociedad, a toda, hombres y mujeres, yo diría quizá tentado un poco por la temática, decir, particularmente a las mujeres, pero en realidad también a los hombres, sancionar a esos candidatos no dándoles nuestro voto, haciendo ver que efectivamente no aprobamos estas prácticas de violencia machista en cualquier modalidad, estén o no sancionadas en firme, sentenciadas en firme, y que pues como sociedad vamos a ponerle un dique a estas prácticas que deben ser ya del pasado de nuestro país. Perfecto, gracias Alex. Tu opinión ya para finalizar de este tema de la 3 de 3, me quedo pensando porque pues tiene razón el doctor Nicolás en lo que menciona, pero en un país donde pues estos niveles de impunidad son mayores al 90%, pues definitivamente vamos a tener que recurrir a que sea la ciudadanía la que determine, ¿no?, con su voto, porque difícilmente se va a llegar a una sentencia, y más cuando hay tráfico de influencias, corrupción y todo lo demás que ha sucedido cuando mujeres deciden denunciar a sus agresores. ¿Qué opinarías tú de este tema de 3 de 3 y la violencia de género y los candidatos agresores? No, es importante que se empiece a hablar de esto y que se empiecen a establecer las reglas para que efectivamente los partidos, desde ahí, se asegure que los candidatos pues estén limpios en este tema. El tema, efectivamente, el problema más bien, es que efectivamente una adición inclusive del partido tiene que darse hasta que los procesos, particularmente judiciales, penales, al respecto estén concluidos para poder generar una decisión pues paralela o más bien que derivada de esto. En ese sentido, obviamente, tiene que ver pues con todo el sistema de procuración de justicia en este país, que efectivamente todavía tiene mucho por avanzar para que efectivamente las acusaciones y los procesos en torno a las mismas, a las denuncias, pues tengan procesos de deliberación y de procesamiento, pues rápido, de justicia rápida y expedita para las víctimas, y efectivamente ya con una sentencia en firme, los partidos políticos efectivamente desde sus reglas internas puedan evitar que candidatos con estas manchas, pues con estas actuaciones indebidas, pues lleguen a ser candidatos y representantes, ¿no? Entonces es una reforma que va más de calado, pues que tiene que ver con el tema de procuración de justicia en este país para hacer más rápido, pues estos procesos. Pues sí, pero al menos ya ojalá que los partidos políticos, digamos, que se la piensen 2 veces antes de que postulen a un candidato con ese tipo de antecedentes. Pero bueno, era una pregunta obligada. Muchas gracias a ambos. Si quieren, prendemos un poquito la cámara ya nada más como para despedirnos. No sé si ahí nos alcanzamos a ver. Muchas gracias.